Turno de las preguntas dirigidas al presidente de la Junta de Andalucía. Comenzamos por la formulada por el Grupo Vox en Andalucía, relativa a la conexión Huelva-Cádiz. Tiene para ello la palabra el señor Alejandro Hernández. Gracias, señora presidenta. Señor presidente, buenos días. Verá, hace unas pocas semanas, en concreto el pasado 8 de septiembre de los corrientes, desde la Consejería de Fomento se anunció el estudio de la autovía Cádiz-Huelva. En principio iba a estar incluida, se decía, en el Plan de Infraestructuras del Transporte y la Movilidad 21-27. Se auguraba ya contestación por parte de los movimientos ecologistas, aunque se decía que no iba a pisar, digo, abro comillas, no iba a pisar de ninguna forma el territorio del espacio natural de Doñana, cierro comillas. Todo indica, no obstante, que de alguna manera hay un tramo concreto para salvar el río Guadiamar a la altura de Entremuros que así lo iba a exigir. Y parece ser que ahí, además, radica la madre del problema. Inicialmente, también decían ustedes que se tenía que actualizar este estudio de demanda de tráfico y viabilidad, porque al parecer había uno que tenía ya 25 años y que evidentemente pues había quedado obsoleto. Apuntaban incluso por lo que se llama, por la llamada Solución Norte, que fue elaborada ya hace tiempo también, durante la etapa del gobierno del señor Chávez. Y se decía, insisto, que esta conexión, pues, en fin, iba a ser al menos estudiada y bueno, pues intentar ponerla en valor. Esto fue un anuncio que iba incluido en el programa electoral del Partido Popular de las pasadas elecciones autonómicas, e incluso usted mismo en la campaña hace poco menos de un año así lo hizo. Vemos que los ecologistas, el propio PSOE, pues rápidamente comenzaron a protestar, sin que ni siquiera se supiera cuál era el trazado definitivo, ¿no? Ni siquiera por aproximación de este proyecto. No obstante todo lo anterior, y siguiendo con el relato cronológico, pocos días después de este anuncio, la consejera de Agricultura, doña Carmen Crespo, dijo aquí en una rueda de prensa en el Parlamento, en relación con este proyecto, abro comillas otra vez, es muy difícil informar de algo que no existe, cierro comillas. Y también añadió que nunca va a estar a favor de nada que perjudique el espacio natural de Doñana. Este es un primer jarro de agua fría. Más recientemente, usted mismo incluso pues ha seguido la línea de la consejera, añadiendo pues a los problemas medioambientales el altísimo coste el altísimo coste económico que se le asigna. Hablamos de unos 1.000 millones de euros, cuando en septiembre decían que eran 500. Nos llama la atención que sin hacer ese estudio pues estemos ya en condiciones de evaluar un coste en un proyecto tan complejo. La realidad es que esta es una reivindicación antigua que viene desde hace muchos años de ambas provincias, de Huelva y de Cádiz. Y además, en el caso de Huelva es una excepción, porque esta es una de las pocas obras de cierta envergadura que efectivamente es competencia exclusiva de la Junta de Andalucía en relación con la provincia de Huelva, ya que casi todos los ejes de comunicación, los restantes, pues efectivamente serían compartida esa responsabilidad con otras administraciones. Este es exclusivamente suyo, es competencia exclusivamente de la Junta de Andalucía. Y la conveniencia de este proyecto, pues como digo, además de ser una necesidad, y digo bien, porque estamos hablando de una necesidad para el desarrollo y el progreso de las dos provincias afectadas, tiene también, incluso desde una perspectiva medioambiental, pues una serie de ventajas, que no voy a entrar en ellas, pero fueron señaladas por el señor Reynaud de la propia Consejería de Fomento. Con este preámbulo y en este escenario, yo la pregunta que le traslado hoy aquí es si de verdad están considerando seriamente en su Gobierno como una alternativa viable la conexión entre ambas capitales por vía marítima. Gracias. Señor presidente. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Hernández, me va a permitir, en primer lugar, que traslade mi agradecimiento
al grupo parlamentario que usted representa por el apoyo de su grupo a la continuidad de la tramitación del proyecto de ley de presupuesto para el ejercicio 2020. Unas cuentas que siguen su curso parlamentario y que apuestan por algo que nos parece fundamental en materia económica y en materia social, que es trasladar al conjunto de la sociedad andaluza española que en Andalucía existe estabilidad política, que existe estabilidad institucional y que existe estabilidad presupuestaria. Y es sumamente importante porque eso genera confianza. Y generar confianza en un clima de incertidumbre general como el que estamos viviendo en el contexto nacional e incluso en el contexto internacional es, sin lugar a duda, la mejor apuesta que podemos hacer desde los grupos parlamentarios en Andalucía por el empleo, el progreso y el bienestar en nuestra tierra. Por tanto, permita que esas palabras sean de agradecimiento. Yo siempre creo que es de buen nacido ser agradecido y reconocer a cada uno lo que va haciendo. Centrándome en su pregunta, le diré que estamos ante un debate tremendamente sensible. Es verdad que usted habla de una reivindicación histórica y legítima por parte de los ciudadanos de la provincia de Huelva y de Cádiz, absolutamente. Pero es verdad también que esa conexión tenemos que estudiarla con el máximo rigor y las máximas cautelas. En principio, yo le traslado que nosotros no descartamos ninguna de las opciones. Es verdad que hemos hablado de la opción terrestre y de la opción marítima, pero que tenemos que tener en cuenta los antecedentes. Antecedentes como el que usted mismo ha citado. A finales del siglo pasado, el anterior Gobierno, el del señor Chávez, impulsó un proyecto que llegó a plantear un proyecto de carretera del antiguo MOPU y acabó denunciado, como usted sabe también, por colectivos ecologistas y se abrió un expediente, en este caso un expediente disciplinario por parte de las autoridades europeas, por parte de la Unión Europea, que le advirtió del incumplimiento de la legislación ambiental en caso de ejecución. El Parque de Doñana está sometido a una gran protección. Tiene una protección como parque natural, una parte del propio preparque que nosotros llevamos. Es un parque nacional, con el cual tiene legislación autonómica, legislación estatal y después hay directivas emanadas de las propias instituciones europeas que protegen y amparan la biodiversidad que tiene el Parque de Doñana, como usted sabe, uno de los rincones con más diversidad de toda Europa. Por tanto, cualquier cosa que tengamos que hacer, la tenemos que hacer siempre cumpliendo la normativa vigente. Lo que el Gobierno de Andalucía considera que es necesario mejorar las comunicaciones entre ambas provincias. Absolutamente necesario. Consideramos que esas dos provincias, que son dos provincias hermanas, viven de espaldas y que tenemos que buscar la fórmula más realista, más viable y que al mismo tiempo cumplan con los requisitos medioambientales de protección de ese gran espacio natural que es el Parque de Doñana. Y lo que estamos haciendo es poner sobre la mesa ideas e iniciativas para hacer efectiva esa conexión, lo que incluye dos opciones, la opción terrestre y la opción marítima. En todo caso, le diré que será preciso estudiar esas cosas de las que usted ha hablado. Tenemos que hacer un informe de demanda, tenemos que saber exactamente cuál es la demanda que existe entre ambas provincias. Tenemos que hacer un estudio riguroso de impacto medioambiental de cualquiera de las actuaciones que queramos llevar a cabo y, evidentemente, también tenemos que hacer una evaluación del coste, del presupuesto, para también valorar qué alternativas habría en esa opción pública, público-privada, de peaje. En definitiva, habría que valorarlo absolutamente todo. En eso es lo que nosotros estamos trabajando y lo estamos haciendo, como digo, con la máxima transparencia y, al mismo tiempo, con el máximo rigor, pero siempre con un objetivo, con una línea roja que no podemos y no debemos y no queremos incumplir, que es la protección del Parque Natural de Doñana. Pero tenga usted la certeza de que a lo largo de esta legislatura, donde no se había hecho absolutamente nada, vamos a dejar probablemente ya diseñado, probablemente también proyectado, lo que puede ser la conexión entre dos grandes provincias, que son la provincia de Cádiz y la provincia de Huelva. Muchas gracias. Señor Hernández. Gracias, señora presidenta. Mire, señor presidente, usted colegirá seguro que esta pregunta que yo le dirijo hoy a usted pues tendría, al menos en principio aparentemente, pues quizá un destinatario más adecuado pues en la persona de la consejera de Fomento e incluso en la persona de la consejera de Agricultura, porque parece que es una cuestión concreta. Pero es que a nosotros lo que en realidad nos preocupa,
además de esta cuestión, por supuesto, pero nos preocupa ese giro verde del que llevan hablando ustedes últimamente con frecuencia en diferentes medios y en diferentes ocasiones. Incluso ayer aquí se habló del presupuesto verde, ¿no? Nosotros hemos apoyado un presupuesto razonable, no hemos aprobado un presupuesto de colores. Pero, mire, nosotros no somos negacionistas, por mucho que se pueda decir lo contrario, pero tampoco formamos parte de ninguna secta apocalíptica, estas de Verde Sayón, que primero porque genera muchos más problemas de los que se resuelven, ¿no?, desde esas perspectivas, y segundo porque, como todos los totalitarismos, ese ecologismo dogmático pues obliga a asumir como cuestiones sagradas determinados postulados, determinadas cuestiones que son como mínimo opinables desde un punto de vista científico y desde un punto de vista político. Usted en sus declaraciones ha defendido una cosa y la contraria y, hombre, yo reconozco que es usted un político avezado, un político hábil y creo que además es usted un político honrado. Pero la realidad es que ni siquiera en usted es creíble hacer eso. No se puede decir una cosa y la contraria. Y mire, le voy a poner un ejemplo de por qué, por qué tenemos en mi grupo esta preocupación. Hace muy poquitas horas se anunció por parte de un director, del secretario general de Interior, que la Junta iba a elaborar una nueva ley integral de protección y bienestar animal centrada en el sacrificio cero. Verá, yo conozco un caso en mi provincia en el que una granja avícola próspera tuvo que cerrar porque llegó una nueva normativa de bienestar animal que exigía que las granjas de las gallinas las jaulas tenían que ser de mayor tamaño. Bueno, pues la empresa no pudo asumir los costes derivados de esas actualizaciones y al final las gallinas pues tuvieron que ser sacrificadas, evidentemente, no sé si habían sido previamente violadas o no, y luego, pues además, en cualquier caso, los trabajadores se quedaron en el paro. Mire, señor presidente, no colaboremos en crear una sociedad enferma, porque no se puede calificar de otra manera una sociedad que quiere obligar a las personas a que saquen 3 veces al día a la calle a sus mascotas cuando deja semanas y meses abandonados a sus mayores en residencias. Muchas gracias. Señor presidente. Sí. Muchas gracias, señor Hernández. Mire usted, señor Hernández, yo creo que la protección al medio ambiente no es una... De verdad, y yo lo defiendo tal como lo siento, yo creo que tiene que estar por encima de cuestiones ideológicas. La protección al medio ambiente es calidad de vida, es bienestar y es supervivencia de nuestra propia actividad económica, aparte de una gran oportunidad económica. Yo solamente le quiero recordar que el vicepresidente de la Comisión Europea ha anunciado que desde ahora, o sea, a partir de noviembre, que toma posesión en los nuevos presupuestos de la Unión Europea, hasta el 2030 se va a destinar 1 billón con B, 1 billón de euros a políticas de protección medioambiental, lo que son economía circular, lo que son energía verde, energía especialmente para Andalucía. Imagínese la potencialidad que tenemos en la energía solar. En definitiva, hay una enorme oportunidad desde el punto de vista también de la actividad económica y de la propia empresa en esa economía sostenible a la que tenemos que ir derivando también nuestra economía en Andalucía. Por tanto, y es mi posición, yo huyo de cuando algún grupo político, especialmente la izquierda, quiere atribuirse o quiere coger una bandera o pasa mucho con los ámbitos sociales o con el ámbito medioambiental, quiere patrimonializar algo que tiene que ser de todo, porque solo podremos mejorar el medio ambiente si realmente es de todo, si es una sensibilidad de todo, sin llevarlo al radicalismo. Y coincido con usted, yo he escuchado afirmaciones que evidentemente supera el sentido común y supera la coherencia. Y evidentemente este Gobierno no está en eso, está en el equilibrio y en la preservación medioambiental como algo que nos parece fundamental en nuestra propia sociedad. Volviendo al asunto, estaba diciendo, ahora mismo nosotros no descartamos ninguna, pero no vamos a descartar la conexión marítima. La conexión marítima son algo más de 80 kilómetros, la diferencia que hay. Se puede hacer con muy poco impacto ambiental,
se puede además hacer en muy poco tiempo y se puede poner en marcha prácticamente en esta legislatura. El otro proyecto es un proyecto mucho más complejo porque hay que superar, como digo, todas las limitaciones legislativas del ámbito autonómico, del ámbito estatal y del ámbito europeo. Y además con una conciencia que tiene este Gobierno. Acabamos de celebrar el 50 aniversario de esa gran reserva de la biosfera que es el Parque Nacional de Doñana, y nosotros tenemos el firme compromiso de protegerla, porque creemos que es un bien a proteger. Por tanto, tenemos que ser lo suficientemente audaces, lo suficientemente inteligentes para poder superar esos obstáculos, para no dañar esa joya de la naturaleza que es el Parque Doñana, pero al mismo tiempo contribuir al desarrollo económico y al bienestar social de esas dos provincias. Ese es el gran objetivo y por eso ya hemos puesto en marcha el estudio de demanda, el estudio de impacto ambiental y el coste de ambos proyectos. Una vez que tengamos esa información, lo haremos con conexión con el conjunto de la sociedad en Cádiz y en Huelva y, por supuesto, con los grupos parlamentarios para tomar la mejor de las decisiones posibles para el conjunto de la ciudadanía andaluza. Muchas gracias.